Los objetos visuales personalizados en Power BI vienen en muchos sabores y colores. De hecho, podemos encontrar una categoría para aquellos que se enfocan en el seguimiento de objetivos. El día de hoy vamos a hablar del medidor lineal. Sin embargo, también vamos a aprovechar esto para hacer algunas medidas DAX y hacer algunas recomendaciones para explorar un poco más acerca de este tema. Así que no te pierdas lo que viene a continuación. Hola, recibo un cálido saludo de mi parte, quien te habla, Miguel Caballero, y bienvenido a esta sesión número 45 de la serie Power BI y más. Una serie donde dedicamos a ver lo que son trucos, vemos algunos detalles, vemos un poco de lenguaje DAX, vemos características de versión preliminar, entre muchas otras cosas. El día de hoy vamos a hablar de un objeto personalizado para hacer seguimiento de objetivos. Sin embargo, lo vamos a complementar con lo que sería la creación de medidas y también las recomendaciones del estudio de algunas funciones del lenguaje DAX para así comenzar a hacer cositas más interesantes. Entonces este escenario a continuación va a tener varias cositas implementadas, y lo primero sería importar nuestro objeto visual personalizado, que sería este medidor lineal. Y para ello, en primer lugar, vamos a hacer una paginita nueva donde vamos a trabajar este escenario, y a continuación lo que vamos a hacer ahora sí es importar desde el Marketplace. Ya sabemos cómo se hace esto fácilmente, entonces vamos a ir directamente a importar el objeto visual desde el Marketplace, y a continuación en el buscador vamos a poner linear Gauge, pulsamos en la tecla Enter y vemos que aparece este de aquí, este que dice By Max Software es el que vamos a utilizar. Pulsamos clic en el botón agregar y esperamos a que nos pida la confirmación. Pulsamos clic en el botón aceptar y vemos como aquí ya nos ha aparecido lo que es este nuevo objeto visual personalizado que corresponde al medidor lineal de Max Software. Muy bien, este medidor lineal va a ser, digamos, las veces de lo que sería este medidor circular que tenemos aquí. Sin embargo, va a ser como una barra al estilo de un gráfico de barras. Bien, lo primero es que vamos a añadir directamente lo que sería este medidor lineal. Pulsamos clic encima de él, vemos que aquí ya tenemos este contenedor de objeto visual y podemos ver aquí cómo se activan los diferentes campos que tiene este objeto visual. Vamos a tener un valor actual, un objetivo, un mínimo, un máximo y dos valores de tendencia. Estos son los que vamos a utilizar y ver en detalle a continuación. Muy bien, para esto y a continuación lo que necesitamos es tener una meta de acuerdo a los distintos años, porque aquí en nuestro escenario nosotros podemos ver que tenemos los registros de ventas. Muy bien, aquí previamente voy a ir a la vista de relaciones. Vemos que tenemos aquí nuestro registro de ventas. Previamente hemos cargado lo que es la tabla con la meta que se propuso de ingresos año a año. De hecho, si vamos a la vista de datos podemos observar fácilmente lo que es estos datos. Vamos aquí a meta ingresos año y los podemos ver aquí como para cada año vemos específicamente cuál fue esta meta, lo cual vamos a necesitar a continuación. Y además también vamos a poder observar que se ha creado esta relación de manera bidireccional, un filtro cruzado entre la tabla de calendario y esta tabla de aquí. Muy bien, aquí vemos que ya se ha creado entre el campo año y el campo año de la tabla de calendario. Esto nos va a facilitar un poquito más las cosas. Ya teniendo esto en cuenta, regresamos nuevamente a lo que sería la vista de informe. Y a continuación, lo primero sería el valor actual. Entonces, en este caso vamos a desplegar las medidas que tenemos aquí. Tenemos previamente creada una que se llama ingresos netos y vemos que simplemente corresponde a la suma de los ingresos. Arrastramos directamente aquí al valor actual. Bien, aquí vamos a variar un poquito esto para que se vea reflejado de manera correcta en el medidor lineal los valores. Entonces vamos a agregar lo que sería una segmentación de datos donde vamos a tener lo que sería el año. Entonces voy a pulsar clic aquí encima de lo que sería este objeto visual de segmentación de datos, lo ubico por acá a un lado y de la tabla de calendario voy a desplegar y voy a arrastrar año a lo que sería el campo de aquí. Voy a aprovechar acá en el extremo derecho de lo que sería este objeto visual, voy a desplegar, voy a decir que lista y vamos a observar aquí cómo obtenemos los distintos años de esta manera. Voy a seleccionar uno en concreto. Muy bien, vemos que aquí ya se está viendo de esta manera y a continuación voy a hacerlo un poquito más grande. Ahora, como podemos observar, también tenemos un target value que corresponde al objetivo. Este objetivo lo vamos a utilizar directamente desde nuestra tabla meta ingresos año, y para lograrlo simplemente vamos a ponernos aquí medidas, vamos a modelado, vamos a pulsar clic acá en el comando nueva medida y vamos a llamar esta medida, por ejemplo, objetivo ingresos,
y vamos a decir acá que simplemente es la suma de lo que sería nuestra tabla meta ingresos. El campo meta ingresos precisamente cerramos aquí y pulsamos en la tecla Enter, y a continuación vamos a arrastrar esta medida directamente aquí a Target Value. Muy bien, vemos que acá en el objeto visual aparece directamente lo que sería esta barrita vertical que nos indica que ese era el objetivo. ¿Qué está sucediendo, digamos, en el caso del año 2011 que tenemos aquí seleccionado? Que estos fueron los ingresos que se han generado, pero el objetivo no se consiguió concretamente, que como lo podemos ver aquí, la barrita está un poquito más a la derecha. Igual aquí podemos ir variando año a año. Por ejemplo, aquí he seleccionado el año 2012 y podemos ver que la barrita sí está un poquito antes de todo este relleno de esta parte azul, con lo cual sabemos que se ha cumplido la meta. Muy bien, entonces de esta manera podemos seguir jugando con otros años diferentes y ahí podemos ir observando quiénes han cumplido y quiénes no. Esta parte también vamos a poder observar si seleccionamos nuevamente lo que sería de acá este objeto visual del medidor lineal. Vamos a contar un valor mínimo y un valor máximo. Aquí este valor mínimo nos lo pone automáticamente el solito, pero nosotros lo podemos definir de manera concreta. Un ejemplo sería ir acá a medidas, vamos a la pestaña modelado, vamos a decirle nueva medida y vamos a decir que lo mínimo admitido, entonces vamos a ponerle valor mínimo como nombre primero, que lo mínimo admitido va a ser un 50% del objetivo. Entonces abrimos un paréntesis cuadrados para que de esta manera se desplieguen por medio del IntelliSense todas las medidas que tenemos creadas en este archivo de Power BI. Como podemos ver aquí, entonces yo simplemente ubicaría mi medida objetivo de ingresos, puse en la tecla Tab y vemos que ya ha quedado ahí seleccionada. Y lo único que tendría que hacer es decirle que lo voy a multiplicar por 0,5 y pulsamos clic en Enter. Me hace falta aquí lo que sería el operador de multiplicación, el asterisco, lo voy a digitar y ahora sí debería funcionar correctamente. Como vemos, me ha quedado aquí la medida en esta tabla, entonces lo voy a arrastrar directamente a lo que sería valor mínimo y vemos aquí cómo ya está variando esta parte. Lo mismo vamos a poder hacer para valor máximo, o bien dejamos que lo ponga acá por defecto o podemos crear algo de esta manera. Vamos a ser el valor máximo también como para que nos quede el ejemplo. Entonces vamos a la pestaña modelado, nueva medida nuevamente, vamos a ponerle aquí valor máximo como nombre, valor máximo, y a continuación pues llamamos nuevamente a la medida objetivo de ingresos. Ya sabemos cómo se hace esto, abriendo el paréntesis cuadrados y vamos a multiplicarlo en este caso por 1,2 por ejemplo. Pulsamos en la tecla Enter y arrastramos valor máximo directamente acá al campo valor máximo. Muy bien, y vemos aquí como ya se empiezan a ver las distintas variaciones. Esta parte de medidas o la introducción a medidas, si no tienes un conocimiento de ello, puedes leer el artículo que hemos escrito en Excelblog en el blog, que lo vas a encontrar como la guía de introducción a medidas. Aquí se hace una explicación detallada de cuáles son estas medidas, cómo se crean en Excel, cuáles son las consideraciones que debemos tener, cuál es la diferencia que tiene entre las medidas o los campos calculados clásicos en tablas dinámicas, etcétera, etcétera, lo cual es una buena introducción si no tenemos un conocimiento de esta parte. Un artículo recomendado, ya sabemos, para esta introducción a medidas. Muy bien, aquí podemos ver que ya tenemos buena parte de lo que sería este objeto visual de medidor lineal. Además vamos a poder observar que tenemos un par de campos, uno que dice Trend Value 1 y Trend Value 2. Lo que significa es para mirar esas tendencias. Aquí lo que queremos mostrar es una variación. Por ejemplo, aquí podemos observar que yo tengo seleccionado el año 2011, eso es correcto, pero vemos que aquí me está indicando lo que sería el ingreso que se realizó para ese año 2011 y el objetivo. Sin embargo, podemos necesitar visualizar lo que sería la variación respecto al año anterior. Y esa tasa de crecimiento o esa variación la podemos hacer con una medida claramente. Y la formulita, de hecho, hemos publicado un artículo recientemente donde se explica cómo hacer esa tasa de crecimiento muy breve. De hecho, aquí tenemos lo que sería la fórmula matemática, por así decirlo. Por ejemplo, esta parte de aquí nos está diciendo que corresponde a los valores, por ejemplo, el ingreso del año presente menos los ingresos del año pasado dividido los ingresos del año pasado. Entonces vamos a crear esto. Vamos a crear esta medida. Vamos aquí, seleccionamos acá esta tabla de medidas, vamos a modelado, pues damos clic en nueva medida. Y aquí vamos a utilizar varias cosas. En primer lugar vamos a decir que esto se llama variación 1, por ejemplo. Bien, y voy a utilizar lo que serían
variables. Antes que nada pulso Shift Enter para crear un salto de línea. Y si no tenemos conocimiento en variables, también es recomendable que estudiar este artículo en Exerflow que se llama Variables en el lenguaje DAX. Es un artículo muy corto, pero donde vamos a entender brevemente cómo podemos utilizar las variables y cuál es su sintaxis. Ya sabiendo esto, vamos a comenzar por aquí. Entonces, sabemos que nuestra formulita, como pudimos observar aquí, nos indica que es presente menos pasado sobre pasado. Entonces vamos a utilizar una variable donde vamos a alojar el valor presente, igual que en este caso son los ingresos actuales. Pues para eso simplemente llamamos a la medida ingresos netos que tenemos aquí. Shift Enter porque voy a crear otra variable. Para eso pongo lo que sería la palabra var para indicar precisamente que creo otra variable, y vamos a llamar a esto aquí como pasado. Igual, aquí ya vamos a jugar un poquito con lo que serían otras funciones, concretamente con lo que será la función calculate, y para ese caso recomendamos lo que es este artículo de Calculate en DAX, la reina de las funciones, que es simplemente una introducción aproximada de esta función, pero que igual nos sirve como primeros pasos para ir conociéndola. Aquí de momento simplemente yo la voy a digitar de manera directa sin entrar en detalle. Entonces, para extraer el valor del año pasado, vamos a utilizar aquí lo que sería la función calculate. La expresión que vamos a utilizar en este caso va a ser la medida de ingresos netos, y a continuación vamos a utilizar aquí en su segundo argumento, en el primer argumento de filtro, lo que sería la función same period last year. A continuación vamos a llamar lo que sería la primary key de la tabla de calendario, calendario fecha. Muy bien, y cerramos paréntesis y cerramos paréntesis. Shift Enter para crear un nuevo salto de línea. Ya que he terminado mi creación, vamos a utilizar la palabra return y creo un nuevo salto de línea. Este return simplemente ya le indico ahí que es el final de lo que serían las variables, y a continuación voy a crear la expresión DAX que va a arrojar como resultado esta medida. Ahora vamos a utilizar aquí lo que sería la función divide, donde tiene dos argumentos obligatorios, un numerador y un denominador. Si quieres más detalle de por qué utilizamos la función divide, igualmente tenemos en el blog esta guía de la función divide donde se explica detalladamente por qué la utilizamos y algunos escenarios donde puede ser bastante útil. Entonces aquí la vamos a utilizar directamente. El numerador, pues como recordamos, de hecho podemos observar acá directamente que corresponde al valor presente. Entonces simplemente aquí ya sería llamar a la variable presente menos pasado, ¿cierto? Que es el numerador. Ahora coma porque vamos a la parte del denominador de esta función, que sería sobre pasado. Bien, aquí simplemente pulsamos en la tecla Enter para ejecutar lo que sería esta medida. La seleccionamos de acá, vamos a la pestaña modelado y a continuación le damos un formato de porcentaje. Aquí vamos a arrastrar esta medida directamente a valor de tendencia y vamos a ver aquí entonces cómo aparece en la parte superior de lo que sería este objeto visual de medidor lineal. Aparece que hubo un 11% de variación. Si seleccionamos el año 2010 vemos que cambia al 14%, un crecimiento. Muy bien, si vamos al 2018 vamos a poder ver allí los distintos cambios que tenemos. De hecho, cuando seleccionamos aquí el año 2005 no aparece nada porque no hay un año anterior, por ejemplo un 2004, en el cual se puede hacer esta comparación. Pero si seleccionamos por ejemplo el año 2012, pues podemos ver que ahí se está todo correctamente. Finalmente vamos a poder ver que hay un valor de tendencia 2. Pues bien, aquí podemos crear otra medida donde ver algún tipo de variación. Por ejemplo, podemos ver la tasa de crecimiento promedio o simplemente comparar con lo que sería 2 años anteriores, que también es algo muy sencillo de crear. Antes de finalizar, pues como hemos podido ver, hay mucha temática para poder crear lo que sería ciertos escenarios que tienen que ver mucho con el lenguaje DAX, con el entendimiento de Power BI como tal. En este caso, todos estos artículos que he mencionado, tanto el de la tasa de crecimiento como el de variables, calculate y la función divide, se dejan en la descripción del video para su estudio. Igualmente, si quieres profundizar muchísimo más ya en el lenguaje DAX, ya en todo lo que tiene que ver con Power BI y Excel, no te puedo dejar de recomendar en primer lugar lo que sería el libro El ADN de Power Pivot, o también lo que sería el libro Inteligencia de Negocios con Excel y Power BI, para que así de esta manera puedas empezar a profundizar tanto en DAX o si lo deseas en Power Query, en Power BI y también en lo que sería el lenguaje DAX con este último libro, nuestro último libro, que es Inteligencia de Negocios con Excel y Power BI. Toda la información también queda en la descripción del video.
Bueno, eso ha sido todo por esta sesión. Muchas gracias por haber visto este video. Si esta es tu primera vez aquí, me encantaría que te suscribas. Todas las semanas tenemos contenido nuevo, bien sea en el blog o en el canal de YouTube, que te puede ser de interés, relacionado con inteligencia de negocios, Power BI, Power Pivot, Power Query, entre otras funcionalidades. Muy bien, muchas gracias por haber visto este video. Hasta la próxima oportunidad.